En 1932, en las áridas colinas que custodian Córdoba, donde el sol calcina la tierra y el viento arrastra lamentos de olivos centenarios, se erigía una institución cuyo nombre era un susurro de piedad y un augurio de desdicha: el Orfanato de San Lázaro de las Almas Perdidas. En una España convulsa, al borde del abismo, este lugar se presentaba como un bastión de caridad, un refugio para los despojos de una sociedad rota. Oficialmente, era un santuario. Extraoficialmente, era una estación de paso de la que muchos niños nunca regresaban. Las desapariciones, constantes y silenciosas, se archivaban con una burocrática frialdad bajo la etiqueta de fugas. Eran los años del hambre, de la miseria endémica, y ¿quién podría culpar a un huérfano por intentar buscar una vida mejor, aunque solo encontrase la muerte en el intento? Era una explicación lógica, tranquilizadora, una mentira piadosa que la ciudad aceptó con el alivio de quien prefiere no mirar directamente al sol. Las paredes de San Lázaro, sin embargo, guardaban una verdad mucho más oscura, una que no tenía que ver con la huida, sino con una permanencia forzada, eterna y terrible. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces, quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Hoy, las ruinas del orfanato de San Lázaro son una cicatriz en el paisaje. La piedra, antaño austera y vigilante, se rinde a la tenacidad de la hiedra, que trepa por las fachadas como los dedos esqueléticos de la naturaleza reclamando lo que es suyo. Los techos se han hundido, abriendo fauces oscuras al cielo inclemente de Andalucía. El aire en su interior es una amalgama física, casi sólida, de olores que se han estratificado con el tiempo. El incienso rancio de una fe muerta, la cal húmeda de los muros que lloran su propia decadencia, y una dulzura enfermiza, casi nauseabunda, como el perfume de coronas de flores olvidadas sobre una tumba sin nombre. El silencio no es vacío, sino una presencia tangible, poblada por el gemido del viento que se cuela por los cristales rotos y el crujido agónico de la madera podrida bajo el peso de cualquier intruso. Los ancianos de los pueblos cercanos, últimos depositarios de una memoria oral que se desvanece, aún se santiguan al pasar, no hablan de fantasmas o de almas en pena. Hablan de algo más perturbador, un coro de niños que, según dicen, canta cuando no hay viento, una melodía sin origen, ni fin que parece emanar de la propia piedra. Al frente de esta fortaleza de piedad, se encontraba una figura de una autoridad casi divina, Madre Elvira de la Cruz. Para la Córdoba de 1932, una ciudad herida por la pobreza y las tensiones políticas de la Segunda República, ella era una santa viviente. Su imagen pública era la de una mujer de voluntad férrea, de mirada penetrante y manos consagradas a la obra de Dios. Acogía a los niños que nadie quería, los enfermos crónicos, los hijos de la prostitución, los díscolos, los marcados por alguna deformidad física o espiritual. Su lema, repetido en sermones y panfletos, resonaba con la fuerza de un dogma: solo a través de la disciplina más pura se salva un alma impura. Se la veía como una domadora de almas salvajes, una escultora que tallaba la virtud en la carne corrupta de la infancia abandonada. Nadie se atrevía a cuestionar sus métodos, pues los resultados, a ojos de la diócesis y de la sociedad, eran la prueba de su santidad. Los muros de San Lázaro eran altos, y sus puertas estaban siempre cerradas, no para mantener a los niños dentro, se decía, sino para protegerlos de la corrupción del mundo exterior. Décadas más tarde, un hombre se toparía con el eco de esta historia sin buscarlo, como quien tropieza con una lápida oculta bajo la maleza. Javier Alarcón, un historiador especializado en música sacra y liturgias olvidadas de la Andalucía rural, era un hombre de método y escepticismo. Su mundo era el de los archivos polvorientos, las partituras carcomidas por la polilla y la lógica implacable del análisis documental. Su trabajo consistía en desenterrar las creencias del pasado, no en creer en ellas. La rigurosidad académica era su única defensa contra los susurros irracionales de la historia. Un escudo forjado en la certeza de que todo, por muy monstruoso que parezca, tiene una explicación terrenal. Su investigación inicial se centraba en las prácticas religiosas heterodoxas durante la Segunda República, un período de feroz anticlericalismo, donde muchas congregaciones se vieron forzadas a la clandestinidad o a la reinvención de sus ritos. El orfanato de San Lázaro era solo una nota a pie de página en su investigación, un caso más de una institución religiosa que sobrevivió a tiempos turbulentos.
La historia, sin embargo, tenía una forma perversa de implicarlo personalmente. La investigación de Javier se transformó en una obsesión cuando un hilo familiar, podrido y olvidado, lo conectó directamente con los muros de San Lázaro. Su propio tío abuelo, un sacerdote llamado Padre Miguel, había sido repudiado por la diócesis en los años 30, declarado mentalmente inestable y confinado a un manicomio donde murió años después, balbuceando sobre un coro de ángeles sin voz y la música del Cordero. Javier descubrió que el destino de su tío abuelo antes de su caída en desgracia había sido la pequeña parroquia rural que supervisaba, al menos en teoría, las actividades del orfanato. De repente, la búsqueda de la verdad histórica se convirtió en una exhumación personal. Necesitaba entender no solo qué ocurrió en aquel lugar, sino qué verdad monstruosa había sido capaz de quebrar la mente de un hombre de fe y arrastrar el apellido de su familia al fango de la locura y la vergüenza. La historia había dejado de ser un objeto de estudio para convertirse en un fantasma familiar que exigía ser escuchado. El catalizador del descenso a la oscuridad llegó de la forma más mundana posible. Durante la rehabilitación de la antigua casa familiar en un pueblo cercano a Córdoba, unos albañiles encontraron un viejo baúl de madera de alcanfor en el desván, oculto bajo un montículo de tejas rotas y recuerdos olvidados. Dentro, junto a un rosario de cuentas de madera partido por la mitad, y un par de sotanas apolilladas, Javier encontró el objeto que cambiaría el curso de su vida y su percepción de la realidad. Era un asterisco Liber Cantualis asterisco, un libro de coro, encuadernado en un cuero oscuro y agrietado, con el sello del orfanato de San Lázaro grabado en la portada. El papel era grueso, amarillento, y las páginas olían a una mezcla de incienso y humedad estancada. Las partituras de cantos gregorianos estaban escritas con una caligrafía impecable, pero eran los márgenes lo que atrajo la atención de Javier. Estaban repletos de anotaciones frenéticas, escritas con una pluma temblorosa, en una mezcla caótica de latín y español. Eran los escritos de un hombre al borde del abismo, su tío abuelo. Al principio, Javier pensó que eran los delirios de una mente que se desmoronaba, la prueba documental de la locura que le habían diagnosticado. Las frases eran inconexas, febriles. Asterisco vox in rama audita est asterisco. Una voz se oyó en rama. El silencio es el verdadero cántico. Ofrecen la voz, no el alma. Pero entre el caos, un término se repetía con una claridad aterradora, subrayado varias veces, con una tinta que parecía haberse vuelto más oscura con el paso de los años. Misa de absentibus. La misa de los ausentes. Javier, en toda su carrera académica, jamás había oído hablar de una liturgia con ese nombre. No existía en ningún registro canónico, en ningún misal romano, en ningún archivo vaticano. Era una aberración, una invención. Una liturgia creada dentro de los muros de San Lázaro, para un propósito que las notas de su tío abuelo solo insinuaban con un terror palpable. El libro dejó de ser una reliquia familiar, para convertirse en la primera pieza de un rompecabezas blasfemo. El instinto académico de Javier se impuso a la conmoción inicial. Con el libro de coro como única guía, se sumergió en los archivos municipales de Córdoba, un laberinto de legajos y volúmenes encuadernados donde el pasado dormía bajo una gruesa capa de polvo. Comenzó a cruzar los nombres de los niños que su tío abuelo había garabateado en los márgenes, nombres como Lucía, Mateo, Isabel, con los registros de entrada del orfanato. El trabajo era tedioso, una excavación arqueológica en un cementerio de papel. Y entonces, el patrón comenzó a emerger, sutil al principio, pero cada vez más claro y monstruoso con cada página que pasaba. Decenas de niños, a lo largo de varios años, aparecían en los libros de registro de San Lázaro, con su fecha de ingreso y una breve descripción. Pero ahí terminaba su rastro. No existían certificados de defunción, ni órdenes de traslado a otras instituciones, ni documentos de adopción. Simplemente se desvanecían. Eran fantasmas burocráticos, espectros de tinta sobre papel amarillento, cuya existencia comenzaba y terminaba en la puerta de aquel orfanato. La ausencia de registros era en sí misma una anomalía aterradora en una época, la de la Segunda República, que a pesar de su agitación, era obsesivamente burocrática. Cada vida, por insignificante que fuera, dejaba un rastro de papel. Pero los niños de San Lázaro parecían haber sido borrados de la historia con una precisión quirúrgica.
Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura gélida de la sala de archivos. Comprendió que las fugas no eran una explicación perezosa sino un encubrimiento deliberado. Alguien, con un poder y una influencia considerables, se había asegurado de que esas pequeñas vidas nunca hubieran existido oficialmente más allá de los muros del orfanato. El silencio de los archivos era más elocuente que cualquier confesión. Gritaba una complicidad que se extendía mucho más allá de Madre Elvira, una red de omisiones y negligencias que había permitido que el horror floreciera en la oscuridad, protegido por el velo de la caridad y el respeto a la Iglesia. Con la evidencia de la desaparición sistemática de los niños, Javier se dirigió a los archivos diocesanos, un lugar aún más hermético y celoso de sus secretos. Su apellido y su conexión con el padre Miguel le abrieron puertas que para otros habrían permanecido selladas, pero no sin una palpable reticencia por parte de los custodios de la memoria eclesiástica. Le hablaron de su tío abuelo con una mezcla de pena y advertencia, como si la locura fuera una enfermedad contagiosa que pudiera transmitirse a través de los viejos documentos. Fue allí, en una carpeta olvidada que olía a moho y a verdad suprimida, donde encontró las cartas. Eran copias de la correspondencia que su tío abuelo había enviado a su obispo, una serie de misivas cada vez más desesperadas. Las primeras eran cautelosas, alertando de irregularidades litúrgicas y de una interpretación teológica preocupante por parte de Madre Elvira. Las últimas, sin embargo, eran un grito de auxilio y horror. Muchas de las líneas de esas cartas finales estaban tachadas con una gruesa tinta negra, una censura brutal que dejaba entrever la magnitud de lo que se pretendía ocultar. Pero algunos fragmentos habían sobrevivido al expurgo. El padre Miguel hablaba de abominaciones teológicas celebradas a la vista de Dios, de prácticas inhumanas disfrazadas de salvación, y de un coro que se alimenta del silencio de los corderos. Suplicaba al obispo que interviniera, que enviara una inspección, que detuviera la locura de Madre Elvira. La respuesta oficial de la diócesis estaba adjunta a la última carta, una fría notificación en la que se relevaba al padre Miguel de su cargo por motivos de inestabilidad mental y agotamiento nervioso, recomendando su inmediato ingreso en una institución psiquiátrica. Javier sintió una oleada de rabia y tristeza. Su tío abuelo no estaba loco. Había sido destruido por una verdad que la Iglesia había decidido enterrar junto con él. El silencio institucional no había sido un cómplice pasivo, había sido el verdugo. De vuelta en la soledad de su estudio, rodeado por el silencio de la noche, Javier se enfrentó de nuevo al asterisco liber cantualis asterisco. Ahora lo miraba con otros ojos. Ya no era solo un artefacto histórico, sino el testamento de un hombre aplastado y la clave de un enigma monstruoso. Se concentró en la parte más críptica del libro, una sección al final, escrita enteramente en un latín lleno de abreviaturas y símbolos extraños, que describía el rito de la misa de absentibus. Con la ayuda de tratados de teología medieval y textos sobre liturgias prohibidas, comenzó a descifrar el horror. No era una misa en memoria de los fugados, como su nombre podría sugerir de forma engañosa, era algo mucho más perverso. Era un ritual de purificación a través del sacrificio, diseñado para limpiar las almas que Madre Elvira consideraba irreparablemente manchadas desde su nacimiento. La teología de Madre Elvira, tal como la reconstruyó Javier a partir de las notas de su tío abuelo y la estructura del rito, era una herejía retorcida y ególatra. Ella creía que ciertos niños, los hijos del pecado, los rebeldes, los enfermos, nacían con un alma tan corrupta que la vida terrenal solo serviría para agravar su inevitable condena eterna. Su misión divina, según su propia lógica de mente, no era cuidarlos, sino salvarlos de sí mismos. Y la única forma de hacerlo era arrancarlos de la vida, antes de que pudieran acumular más pecados. No se consideraba una asesina, sino una salvadora. Una partera de almas que las enviaba directamente al cielo, purificadas por un rito de su propia invención, limpias de la mácula de una existencia que ella había juzgado indigna de ser vivida. Era la apoteosis de la soberbia espiritual, un acto de piedad que ocultaba la más profunda de las crueldades. El ritual, descrito con una precisión escalofriante en las notas del padre Miguel, era una obra maestra de la duplicidad. La misa de los ausentes se celebraba en dos niveles, literal y simbólicamente. En la capilla superior, bañada por la luz de los vitrales y llena del aroma a incienso,
Madre Elvira, y un círculo interno de monjas y acólitos, celebraban una misa solemne. El coro de niños del orfanato, los que aún no habían sido seleccionados, cantaba himnos angelicales sobre la pureza y la redención. La congregación, si la había, solo vería un acto de devoción extrema, una oración por las almas de los fugados que se habían perdido en el mundo. Era una fachada perfecta, una representación teatral de la santidad que ocultaba la maquinaria del horror que operaba justo debajo de sus pies, en las entrañas del edificio. Directamente debajo del altar de la capilla, en una cripta oculta a la que se accedía por un pasadizo secreto, se desarrollaba la segunda parte del rito, la verdadera. El niño seleccionado como el ausente de esa semana, era llevado allí tras días de ayuno y oración forzada en una celda de aislamiento. La cripta no era un lugar de oración, sino un matadero sacro. Las notas del padre Miguel se volvían casi ilegibles en este punto, como si la mano que las escribía estuviera temblando de forma incontrolable. Describía cómo, en el momento culminante de la misa que se celebraba arriba, mientras el coro cantaba el asterisco Agnus Dei asterisco, el niño, ausente, era sacrificado en un pequeño altar de piedra. La descripción del método era vaga, censurada por la propia mente aterrorizada del sacerdote, pero el resultado era inequívoco. Y entonces, Javier comprendió el detalle más monstruoso de todos, la pieza que elevaba el crimen de Madre Elvira de un simple asesinato en serie a una blasfemia de proporciones cósmicas. En el suelo de la capilla, justo delante del altar, oculta bajo una alfombra o una losa móvil, había una pequeña rejilla metálica. Esta rejilla conectaba directamente la capilla con la cripta de sacrificios. Las notas de su tío abuelo lo explicaban con una claridad que helaba la sangre. El último llanto del niño, un grito de terror y dolor que ascendía desde la oscuridad de la cripta a través de la rejilla, no era un sonido que debiera ser sofocado. Al contrario, era una parte esencial del ritual. Era considerado el canto del cordero, la voz pura del sacrificio que se mezclaba con el coro de los niños de arriba, completando la liturgia y, según la teología de Madre Elvira, garantizando su eficacia. El propósito no era solo matar, era robar sus voces. Madre Elvira creía que, al capturar ese último aliento, esa última expresión de vida, estaba añadiendo la esencia del alma purificada a un coro eterno que protegería la santidad del orfanato para siempre. Los niños no solo morían, se convertían en música. Sus vidas eran el precio de una melodía perpetua que solo ella y sus seguidores podían escuchar. Javier tuvo que apartarse de los documentos, con el estómago revuelto y el corazón latiendo con fuerza. La leyenda local del coro que canta cuando no hay viento, adquirió de repente un significado literal y espantoso. No eran fantasmas. Eran el eco de un horror inimaginable, las voces robadas de docenas de niños, atrapadas para siempre en las paredes de aquel lugar maldito. La locura de su tío abuelo no era una enfermedad, era una lucidez insoportable. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Con la verdad completa desplegada ante él como un mapa del infierno, Javier supo que no podía quedarse en la seguridad de su estudio. Los documentos y los testimonios escritos no eran suficientes. Necesitaba enfrentarse al espacio físico donde se había perpetrado el horror. Necesitaba pisar el mismo suelo, respirar el mismo aire estancado, para que la verdad dejara de ser una abstracción académica y se convirtiera en una realidad tangible. El viaje a las ruinas del orfanato de San Lázaro ya no era una expedición de investigación, sino una peregrinación. Un acto de testimonio en nombre de su tío abuelo, y sobre todo, en nombre de los niños cuyas voces habían sido silenciadas para convertirse en un cántico blasfemo. La llegada al orfanato fue como entrar en una fotografía descolorida del pasado. El sol de la tarde proyectaba sombras largas y afiladas que parecían garras arañando los muros derruidos. El silencio era profundo, pero ahora Javier lo sentía de otra manera. No era ausencia de sonido, sino un sonido contenido, una vibración sorda que parecía emanar del suelo. Cada crujido de las hojas secas bajo sus pies, cada gemido del viento entre las ruinas, parecía llevar un fragmento de melodía, un eco lejano de un coro infantil. Guiado por los diagramas que su tío abuelo había dibujado desesperadamente en los márgenes del libro de coro, encontró la capilla, o lo que quedaba de ella.
El techo se había derrumbado parcialmente, dejando que un pilar de luz cayera sobre el lugar donde una vez estuvo el altar, como un foco divino sobre un escenario de profanación. El polvo lo cubría todo, una mortaja gris que suavizaba los contornos de la devastación. El aire era pesado, inmóvil. Javier se arrodilló en el lugar que indicaban los dibujos de su tío abuelo, justo delante del altar. Sus manos, temblorosas, apartaron los escombros y la tierra acumulada. Y entonces la encontró. La rejilla estaba oxidada, casi soldada al marco de piedra por la corrosión y el tiempo, pero era inconfundible. Acercó el rostro, y sintió una corriente de aire frío que ascendía de las profundidades, un aliento gélido que olía a tierra húmeda, a raíces y a algo más. Un olor orgánico, a descomposición antigua apenas solidificada. Era el olor de la cripta, el olor de la verdad. Sabía que tenía que bajar. Tenía que completar el viaje que su tío abuelo nunca pudo terminar. Tras varios intentos, forzando la losa suelta que los diagramas indicaban como la entrada, logró abrir un hueco oscuro y angosto. La escalera de piedra descendía en espiral hacia una oscuridad total. Con la única ayuda de la linterna de su móvil, Javier comenzó el descenso. La escalón parecía llevarlo más atrás en el tiempo, a un lugar donde la razón y la fe se habían divorciado de la forma más violenta. La cripta era pequeña, claustrofóbica. Las paredes de piedra estaban cubiertas de una capa de moho resbaladizo. En el centro un bloque de piedra toscamente tallado servía como altar. Pero lo más terrible no era eso. Eran las paredes. No estaban desnudas. A lo largo de su perímetro, había pequeñas alcobas, no más grandes que un niño pequeño, selladas con una argamasa vasta y desigual. No eran tumbas. Eran nichos. Prisiones de ladrillo y mortero. Javier recorrió el haz de luz por las paredes, contando. Había docenas. Detrás de cada uno de esos sellos de argamasa, sabía lo que había. Los restos de un ausente. Un sacrificio para el coro eterno de Madre Elvira. En una de las alcobas a la altura de los ojos, alguien había grabado una inscripción tosca en el mortero aún fresco, usando un clavo o algún objeto afilado. La luz de la linterna reveló las palabras, una frase en latín que hizo que a Javier se le contrajera el alma. Asterisco cantate domino canticum novum asterisco. Cantad al Señor un cántico nuevo. Era el versículo de un salmo, una llamada a la alabanza, convertido en el epitafio más cruel y perverso imaginable. El cántico nuevo, eran los gritos de los niños sacrificados. En ese instante, la imagen pública de Madre Elvira como una santa se desmoronó por completo en su mente, revelando el rostro de un monstruo absoluto, una fanática cuya fe se había convertido en una patología mortal. Al salir de la cripta y volver a la luz del sol, el mundo le pareció a Javier irreal, demasiado brillante y ruidoso. El horror que había descubierto era tan profundo, tan absoluto, que parecía pertenecer a otra dimensión. Había resuelto el misterio que consumió a su tío abuelo. Había encontrado la verdad. Pero la verdad no le trajo paz, solo un peso insoportable. Publicó sus hallazgos en varias revistas académicas de historia y teología. Su investigación fue meticul. En 1932, en las áridas colinas que custodian Córdoba, donde el sol calcina la tierra y el viento arrastra lamentos de olivos centenarios, se erigía una institución cuyo nombre era un susurro de piedad y un augurio de desdicha, el Orfanato de San Lázaro de las Almas Perdidas. En una España convulsa, al borde del abismo, este lugar se presentaba como un bastión de caridad, un refugio para los despojos de una sociedad rota. Oficialmente, era un santuario. Extraoficialmente, era una estación de paso de la que muchos niños nunca regresaban. Las desapariciones, constantes y silenciosas, se archivaban con una burocrática frialdad bajo la etiqueta de fugas. Eran los años del hambre, de la miseria endémica, y ¿quién podría culpar a un huérfano por intentar buscar una vida mejor, aunque solo encontrase la muerte en el intento? Era una explicación lógica, tranquilizadora, una mentira piadosa, que la ciudad aceptó con el alivio de quien prefiere no mirar directamente al sol. Las paredes de San Lázaro, sin embargo, guardaban una verdad mucho más oscura, una que no tenía que ver con la huida, sino con una permanencia forzada, eterna y terrible. La historia que estás a punto de escuchar fue enterrada por décadas, y hay quien prefiere que continúe así. Inscríbete ahora. Si no lo haces,
quedarás entre los que ignoraron el aviso cuando éste llamase a su puerta. Hoy, las ruinas del orfanato de San Lázaro son una cicatriz en el paisaje. La piedra, antaño austera y vigilante, se rinde a la tenacidad de la hiedra, que trepa por las fachadas como los dedos esqueléticos de la naturaleza reclamando lo que es suyo. Los techos se han hundido, abriendo fauces oscuras al cielo inclemente de Andalucía. El aire en su interior es una amalgama física, casi sólida, de olores que se han estratificado con el tiempo, el incienso rancio de una fe muerta, la cal húmeda de los muros que lloran su propia decadencia, y una dulzura enfermiza, casi nauseabunda, como el perfume de coronas de flores olvidadas sobre una tumba sin nombre. El silencio no es vacío, sino una presencia tangible, poblada por el gemido del viento que se cuela por los cristales rotos, y el crujido agónico de la madera podrida bajo el peso de cualquier intruso. Los ancianos de los pueblos cercanos, últimos depositarios de una memoria oral que se desvanece, aún se santiguan al pasar. No hablan de fantasmas o de almas en pena. Hablan de algo más perturbador, un coro de niños que, según dicen, canta cuando no hay viento, una melodía sin origen ni fin, que parece emanar de la propia piedra. Al frente de esta fortaleza de piedad, se encontraba una figura de una autoridad casi divina, Madre Elvira de la Cruz. Para la Córdoba de 1932, una ciudad herida por la pobreza y las tensiones políticas de la Segunda República, ella era una santa viviente. Su imagen pública era la de una mujer de voluntad férrea, de mirada penetrante y manos consagradas a la obra de Dios. Acogía a los niños que nadie quería, los enfermos crónicos, los hijos de la prostitución, los díscolos, los marcados por alguna deformidad física o espiritual. Su lema, repetido en sermones y panfletos, resonaba con la fuerza de un dogma: solo a través de la disciplina más pura, se salva un alma impura. Se la veía como una domadora de almas salvajes, una escultora que tallaba la virtud en la carne corrupta de la infancia abandonada. Nadie se atrevía a cuestionar sus métodos, pues los resultados, a ojos de la diócesis y de la sociedad, eran la prueba de su santidad. Los muros de San Lázaro eran altos, y sus puertas estaban siempre cerradas, no para mantener a los niños dentro, se decía, sino para protegerlos de la corrupción del mundo exterior. Décadas más tarde, un hombre se toparía con el eco de esta historia sin buscarlo, como quien tropieza con una lápida oculta bajo la maleza. Javier Alarcón, un historiador especializado en música sacra y liturgias olvidadas de la Andalucía rural, era un hombre de método y escepticismo. Su mundo era el de los archivos polvorientos, las partituras carcomidas por la polilla, y la lógica implacable del análisis documental. Su trabajo consistía en desenterrar las creencias del pasado, no en creer en ellas. La rigurosidad académica era su única defensa contra los susurros irracionales de la historia, un escudo forjado en la certeza de que todo, por muy monstruoso que parezca, tiene una explicación terrenal. Su investigación inicial se centraba en las prácticas religiosas heterodoxas durante la Segunda República, un periodo de feroz anticlericalismo donde muchas congregaciones se vieron forzadas a la clandestinidad o a la reinvención de sus ritos. El orfanato de San Lázaro era solo una nota a pie de página en su investigación, un caso más de una institución religiosa que sobrevivió a tiempos turbulentos. La historia, sin embargo, tenía una forma perversa de implicarlo personalmente. La investigación de Javier se transformó en una obsesión, cuando un hilo familiar, podrido y olvidado, lo conectó directamente con los muros de San Lázaro. Su propio tío abuelo, un sacerdote llamado Padre Miguel, había sido repudiado por la diócesis en los años 30, declarado mentalmente inestable y confinado a un manicomio donde murió años después, balbuceando sobre un coro de ángeles sin voz y la música del Cordero. Javier descubrió que el destino de su tío abuelo, antes de su caída en desgracia, había sido la pequeña parroquia rural, que supervisaba, al menos en teoría, las actividades del orfanato. De repente, la búsqueda de la verdad histórica se convirtió en una exhumación personal. Necesitaba entender no solo qué ocurrió en aquel lugar, sino qué verdad monstruosa había sido capaz de quebrar la mente de un hombre de fe, y arrastrar el apellido de su familia al fango de la locura y la vergüenza. La historia había dejado de ser un objeto de estudio para convertirse en un fantasma familiar que exigía ser escuchado. El catalizador del descenso a la oscuridad llegó de la forma más mundana posible.
Durante la rehabilitación de la antigua casa familiar en un pueblo cercano a Córdoba, unos albañiles encontraron un viejo baúl de madera de alcanfor en el desván, oculto bajo un montículo de tejas rotas y recuerdos olvidados. Dentro, junto a un rosario de cuentas de madera partido por la mitad y un par de sotanas apolilladas, Javier encontró el objeto que cambiaría el curso de su vida y su percepción de la realidad. Era un asterisco Liber Cantualis asterisco, un libro de coro, encuadernado en un cuero oscuro y agrietado, con el sello del orfanato de San Lázaro grabado en la portada. El papel era grueso, amarillento, y las páginas olían a una mezcla de incienso y humedad estancada. Las partituras de cantos gregorianos estaban escritas con una caligrafía impecable, pero eran los márgenes, lo que atrajo la atención de Javier. Estaban repletos de anotaciones frenéticas, escritas con una pluma temblorosa, en una mezcla caótica de latín y español. Eran los escritos de un hombre al borde del abismo, su tío abuelo. Entre el caos, un término se repetía con una claridad aterradora: misa de absentibus, la misa de los ausentes. Una liturgia que no existía en ningún registro canónico, una aberración que convertía el libro en la primera pieza de un rompecabezas blasfemo. Al principio, Javier pensó que eran los delirios de una mente que se desmoronaba, la prueba documental de la locura que le habían diagnosticado. Las frases eran inconexas, febriles. Asterisco vox in rama audita est asterisco. Una voz se oyó en rama. El silencio es el verdadero cántico. Ofrecen la voz, no el alma. Pero entre el caos, un término se repetía con una claridad aterradora, subrayado varias veces con una tinta que parecía haberse vuelto más oscura con el paso de los años. Misa de absentibus, la misa de los ausentes. Javier, en toda su carrera académica, jamás había oído hablar de una liturgia con ese nombre. No existía en ningún registro canónico, en ningún misal romano, en ningún archivo vaticano. Era una aberración, una invención. Una liturgia creada dentro de los muros de San Lázaro, para un propósito que las notas de su tío abuelo solo insinuaban con un terror palpable. El libro dejó de ser una reliquia familiar para convertirse en la primera pieza de un rompecabezas blasfemo, una llave forjada en el fuego de la demencia que prometía abrir una puerta al mismísimo infierno. El instinto académico de Javier se impuso a la conmoción inicial, actuando como un dique contra la marea de horror que amenazaba con anegar su razón. Con el libro de coro como única guía, una brújula averiada que apuntaba hacia el corazón de las tinieblas, se sumergió en los archivos municipales de Córdoba. Aquel lugar era un laberinto de legajos y volúmenes encuadernados, un mausoleo de papel donde el pasado dormía bajo una gruesa capa de polvo que parecía compuesta por las cenizas de las vidas que allí se registraban. El aire era denso, casi irrespirable, cargado con el olor agridulce de la celulosa en descomposición y el aroma metálico de la tinta ferrogálica desvaneciéndose. La luz, escasa y amarillenta, se filtraba a través de ventanales cubiertos por una pátina de suciedad secular, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire como esporas de un hongo invisible. Era allí, en ese silencio sepulcral, donde esperaba encontrar la primera corroboración terrenal de la pesadilla de su tío abuelo. Comenzó a cruzar los nombres de los niños que el padre Miguel había garabateado en los márgenes del asterisco Liber Cantualis asterisco. Nombres como Lucía, Mateo, Isabel, caligrafiados con una urgencia temblorosa, con los registros de entrada del orfanato. El trabajo era tedioso, una excavación arqueológica en un cementerio de papel. Cada tomo de registros era pesado como una lápida, y pasar sus páginas quebradizas requería una delicadeza casi quirúrgica. Sentía el crujido de las fibras del papel protestando bajo sus dedos, como si las voces atrapadas en la tinta se resistieran a ser despertadas. Y entonces, el patrón comenzó a emerger, sutil al principio, como una mancha de humedad en una pared que se extiende lentamente, pero que pronto se reveló como una inundación monstruosa. Los nombres coincidían. Uno tras otro, los niños de las notas aparecían en los libros de registro de San Lázaro, con su fecha de ingreso, y una breve, deshumanizante descripción. Isabel, 7 años, débil de pulmón. Mateo, 9 años, naturaleza rebelde. Pero ahí terminaba su rastro. En ese punto, la tinta se secaba para siempre. Javier buscó frenéticamente en otros registros, los libros de defunciones, los archivos de traslados a otras instituciones, los expedientes de adopción. No había nada. Era como si, al cruzar el umbral de San Lázaro, esos niños hubieran dejado de existir para el mundo,
evaporándose no solo de la vida, sino también de la historia oficial. Eran fantasmas burocráticos, espectros de tinta sobre papel amarillento, cuya existencia comenzaba y terminaba en la puerta de aquel orfanato. La ausencia de registros era en sí misma una anomalía aterradora en una época, la de la Segunda República, que a pesar de su agitación, era obsesivamente burocrática. Cada vida, por insignificante que fuera para la sociedad, dejaba un rastro de papel. Pero los niños de San Lázaro parecían haber sido borrados de la historia con una precisión quirúrgica, como si una mano invisible hubiera arrancado sistemáticamente las páginas de sus vidas. Javier sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura gélida de la sala de archivos. Comprendió que las fugas no eran una explicación perezosa, sino un encubrimiento deliberado, una narrativa oficial diseñada para apaciguar conciencias y evitar preguntas incómodas. Alguien, con un poder y una influencia considerables, se había asegurado de que esas pequeñas vidas nunca hubieran existido oficialmente más allá de los muros del orfanato. El silencio de los archivos era más elocuente que cualquier confesión. Gritaba una complicidad que se extendía mucho más allá de Madre Elvira, una red de omisiones y negligencias que había permitido que el horror floreciera en la oscuridad. Protegido por el velo de la caridad y el respeto reverencial a la Iglesia, la ciudad de Córdoba no solo había ignorado la verdad, la había ayudado a enterrarse a sí misma bajo toneladas de indiferencia administrativa. Con la evidencia de la desaparición sistemática de los niños convertida en una certeza fría y pesada en su estómago, Javier se dirigió a los archivos diocesanos, un lugar aún más hermético y celoso de sus secretos. Si el archivo municipal era un cementerio olvidado, el diocesano era un panteón familiar bien custodiado. El olor a polvo fue reemplazado por el de cera de abeja, incienso frío y madera de roble centenaria. El silencio aquí no era de abandono, sino de autoridad, un silencio impuesto que exigía respeto y disuadía la curiosidad. Su apellido y su conexión con el Padre Miguel le abrieron puertas que para otros habrían permanecido selladas, pero no sin una palpable reticencia por parte de los custodios de la memoria eclesiástica, hombres ancianos de sotanas pulcras y miradas que parecían evaluar la pureza de sus intenciones. Le hablaron de su tío abuelo con una mezcla de pena y advertencia, como si la locura fuera una enfermedad contagiosa que pudiera transmitirse a través de los viejos documentos que ahora solicitaba. Un buen hombre, el Padre Miguel, dijo uno de los archivistas, un monseñor de manos finas y voz suave como el terciopelo, pero su espíritu era demasiado sensible para los tiempos que corrían. Vio oscuridad donde solo había la necesaria disciplina de Dios. Las palabras eran un bálsamo envenenado, una absolución preventiva para los crímenes que Javier estaba a punto de descubrir. Fue allí, en una carpeta olvidada que olía a moho y a verdad suprimida, guardada en una sección del archivo marcada como casos disciplinarios y anómalos, donde encontró las cartas. La carpeta en sí era de un cartón grisáceo, frágil al tacto, con el nombre de su tío abuelo escrito en una caligrafía elegante pero descolorida. Eran copias al carbón de la correspondencia que su tío abuelo había enviado a su obispo, una serie de misivas cada vez más desesperadas que documentaban su descenso al infierno. Las primeras eran cautelosas, escritas con el lenguaje formal y respetuoso de un subordinado preocupado. Alertaba de irregularidades litúrgicas, y de una interpretación teológica preocupante por parte de la Madre Superiora. Hablaba de un celo excesivo, de un aislamiento de los niños que rayaba en lo inhumano, y de una devoción que, en sus palabras, parece adorar más al sufrimiento que al Redentor. Las respuestas del obispado, si las hubo, no estaban en el archivo. Solo quedaba el eco de una voz que clamaba en el desierto, una voz que poco a poco perdía la compostura y se teñía de pánico. Las últimas cartas, sin embargo, eran un grito de auxilio y horror, escritas con una caligrafía que se había vuelto casi ilegible, como si la pluma hubiera sido empuñada por una mano que sufría convulsiones. Muchas de las líneas estaban tachadas con una gruesa tinta negra, una censura brutal y posterior que dejaba entrever la magnitud de lo que se pretendía ocultar. Pero algunos fragmentos habían sobrevivido al expurgo, palabras que se habían escurrido por las grietas de la represión. El Padre Miguel hablaba de abominaciones teológicas celebradas a la vista de Dios, de prácticas inhumanas disfrazadas de salvación, y de un coro que se alimenta del silencio de los corderos. Suplicaba al obispo que interviniera,
que enviara una inspección, que detuviera la locura de Madre Elvira antes de que otra alma joven sea ofrecida como cántico. La respuesta oficial de la diócesis estaba adjunta a la última carta, grapada con una crueldad burocrática. Era una fría notificación en la que se relevaba al padre Miguel de su cargo en la parroquia por motivos de inestabilidad mental y agotamiento nervioso, recomendando su inmediato ingreso en una institución psiquiátrica para su recuperación espiritual y física. El documento estaba firmado por el propio obispo, el mismo hombre al que su tío abuelo había implorado ayuda. Javier sintió una oleada de rabia y tristeza tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. Su tío abuelo no estaba loco. Había sido silenciado. Había sido destruido por una verdad que la Iglesia, en su infinita sabiduría y su pragmatismo terrenal, había decidido enterrar junto con él. El silencio institucional no había sido un cómplice pasivo, había sido el verdugo que blandía la pluma en lugar del hacha. De vuelta en la soledad de su estudio, rodeado por el silencio de la noche, un silencio que ahora le parecía poblado de susurros, Javier se enfrentó de nuevo al asterisco liber cantualis asterisco. Ahora lo miraba con otros ojos, ya no era solo un artefacto histórico, o una reliquia familiar. Era el testamento de un hombre aplastado, el diario de un testigo del Apocalipsis, y la clave de un enigma monstruoso. Las anotaciones frenéticas ya no le parecían el producto de la locura, sino de una lucidez aterradora, el intento desesperado de un hombre por documentar un horror que las palabras apenas podían contener. Cada trazo tembloroso de la pluma era un grito congelado en el tiempo. El libro olía a incienso, sí, pero ahora Javier también podía percibir otro olor subyacente, uno imaginado pero no por ello menos real, el olor metálico del miedo. Se concentró en la parte más críptica del libro, una sección al final, escrita enteramente en un latín lleno de abreviaturas arcanas y símbolos extraños que no pertenecían a ninguna liturgia conocida. Era la descripción del rito de la misa de absentibus. Con la ayuda de tratados de teología medieval, textos sobre liturgias prohibidas y grimorios que había coleccionado a lo largo de su carrera, comenzó la laboriosa tarea de descifrar el horror. Era como traducir un texto de un idioma muerto que nunca debería haber existido. Poco a poco, la estructura del ritual comenzó a tomar forma en sus notas, y con ella, la lógica retorcida y demente de la teología de Madre Elvira. Era una obra maestra de la perversión espiritual, un mecanismo diseñado para transformar el asesinato en un acto de piedad suprema. La misa de los ausentes no era una misa en memoria de los fugados, como su nombre podría sugerir de forma engañosa, era algo mucho más perverso. Era un ritual de purificación a través del sacrificio, diseñado para limpiar las almas que Madre Elvira consideraba irreparablemente manchadas desde su nacimiento. En su visión del mundo, una herejía pulida hasta alcanzar el brillo de un dogma, ciertos niños, los hijos del pecado, los rebeldes, los enfermos crónicos, los que llevaban en sus cuerpos o en sus espíritus la marca de la imperfección, nacían con un alma tan corrupta, que la vida terrenal solo serviría para agravar su inevitable condena eterna. Eran vasos rotos, incapaces de contener la gracia de Dios, destinados a derramar pecado sobre el mundo. Su misión divina, según su propia lógica de mente, no era cuidarlos, educarlos o amarlos, era salvarlos de sí mismos. Y la única forma de hacerlo, la única vía de escape que su fe fanática le ofrecía, era arrancarlos de la vida, antes de que pudieran acumular más pecados, antes de que su mancha inherente se volviera indeleble. No se consideraba una asesina, sino una salvadora. Una partera de almas que las enviaba directamente al cielo, purificadas por un rito de su propia invención, limpias de la mácula de una existencia que ella, en su infinita soberbia, había juzgado indigna de ser vivida. Era la apoteosis de la soberbia espiritual, un acto de piedad que ocultaba la más profunda y calculada de las crueldades, una caridad que se manifestaba a través del filo de un cuchillo. El ritual, descrito con una precisión escalofriante en las notas del padre Miguel, era una obra maestra de la duplicidad, un mecanismo de dos niveles que operaba simultáneamente en el plano de lo sagrado y lo profano. La misa de los ausentes se celebraba en la capilla superior del orfanato, un espacio que, a ojos de cualquier visitante, era un remanso de paz. Bañada por la luz de los vitrales y llena del aroma a incienso y lirios frescos, la capilla era el escenario de la farsa.
Allí, Madre Elvira, junto a un círculo interno de monjas y acólitos de confianza, celebraba una misa solemne. El coro de niños del orfanato, los que aún no habían sido seleccionados, los puros, cantaba himnos angelicales sobre la redención y la inocencia perdida. Era una fachada perfecta, una representación teatral de la santidad. Si esta revelación te ha helado, escribe alerta en los comentarios y deja tu like. No seas aquel que cierra los ojos. Las señales existen antes de que el peligro llegue. Justo debajo de sus pies, en las entrañas del edificio, se desarrollaba la segunda parte del rito, la verdadera. En una cripta oculta, fría y húmeda, a la que se accedía por un pasadizo secreto disimulado tras el retablo del altar, se encontraba el niño seleccionado como el ausente de esa semana. La víctima había pasado los días previos en una celda de aislamiento, sometido a un régimen de ayuno y oración forzada, un proceso de purificación, que en realidad buscaba quebrar su cuerpo y su espíritu, haciéndolo más dócil para el sacrificio final. La cripta no era un lugar de oración, sino un matadero sacro, un espacio despojado de toda ornamentación, donde la piedra desnuda absorbía los sonidos y las manchas con igual indiferencia. Las notas del padre Miguel se volvían casi ilegibles en este punto, como si la mano que las escribía estuviera temblando de forma incontrolable, salpicadas de manchas que podrían ser de tinta o de lágrimas. Describía cómo, en el momento culminante de la misa que se celebraba arriba, mientras el coro de niños cantaba el Agnus Dei asterisco, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el niño, ausente, era sacrificado en un pequeño altar de piedra. La descripción del método era vaga, censurada por la propia mente aterrorizada del sacerdote, que usaba eufemismos como la liberación del aliento o la ofrenda de la voz. Pero el resultado era inequívoco. El niño moría en la oscuridad, mientras arriba, en la luz, sus compañeros cantaban sobre la salvación. Y entonces, Javier comprendió el detalle más monstruoso de todos, la pieza que elevaba el crimen de Madre Elvira de un simple asesinato en serie a una blasfemia de proporciones cósmicas, un acto de vampirismo espiritual. En el suelo de la capilla, justo delante del altar, oculta bajo una alfombra o una losa móvil, había una pequeña rejilla metálica. Esta rejilla, un simple adorno de forja a los ojos de los no iniciados, conectaba directamente la capilla con la cripta de sacrificios. Las notas de su tío abuelo lo explicaban con una claridad que helaba la sangre. El último llanto del niño, un grito de terror y dolor que ascendía desde la oscuridad de la cripta a través de la rejilla, no era un sonido que debiera ser sofocado. Al contrario, era una parte esencial del ritual. Era considerado el canto del cordero. La vox agni asterisco. La voz pura del sacrificio que se mezclaba con el coro de los niños de arriba, completando la liturgia y según la teología de mente de Madre Elvira, garantizando su eficacia. El grito de la víctima se convertía en la nota final y más sagrada del himno. El propósito no era solo matar, era robar sus voces. Madre Elvira creía que, al capturar ese último aliento, esa última expresión de vida, estaba añadiendo la esencia del alma purificada a un coro eterno, un egregor sónico que protegería la santidad del orfanato para siempre. Los niños no solo morían, se convertían en música. Sus vidas eran el precio de una melodía perpetua que solo ella y sus seguidores podían escuchar, una sinfonía de almas robadas. Javier tuvo que apartarse de los documentos, con el estómago revuelto y el corazón latiendo con una fuerza desbocada en su pecho. Se levantó y caminó hasta la ventana de su estudio, buscando aire, buscando una realidad que no estuviera contaminada por aquel horror. La leyenda local del coro que canta cuando no hay viento, adquirió de repente un significado literal y espantoso. No eran fantasmas en el sentido tradicional. Eran el eco de un horror inimaginable, las voces robadas de docenas de niños, atrapadas para siempre en las paredes de aquel lugar maldito, condenadas a repetir eternamente su último cántico. La locura de su tío abuelo no era una enfermedad, era una lucidez insoportable. Había escuchado la música del infierno, y el sonido lo había destrozado. Ahora, la investigación de Javier ya no era académica. Se había convertido en una deuda, una obligación moral con el hombre cuyo nombre había sido manchado para proteger un secreto abominable, y con las víctimas anónimas cuya única tumba era una nota al margen en un libro de coro.
La verdad que había desenterrado era demasiado pesada para ser contenida en las páginas de una revista especializada. Exigía ser escuchada, no como una curiosidad histórica sino como un testimonio. El siguiente paso era inevitable. Tenía que ir al orfanato. Tenía que enfrentarse al espacio físico donde se había perpetrado el horror, no solo para buscar pruebas, sino para realizar un acto de memoria, para estar en el lugar donde tantas voces fueron silenciadas y, quizás, si se atrevía, para escuchar. La decisión de viajar a las ruinas de San Lázaro no fue fácil. Una parte de él, la parte racional y académica, le advertía del peligro de dejarse arrastrar por la narrativa gótica que había reconstruido. Pero otra parte, una más profunda y visceral, sabía que la verdad no estaba completa, mientras solo existiera en el papel. La verdad necesitaba un lugar. Necesitaba sentir la frialdad de las piedras, oler el aire viciado de las estancias, pisar el suelo que había absorbido tanto dolor. Era un peregrinaje hacia el epicentro de la oscuridad, un viaje que su tío abuelo nunca pudo completar. Javier preparó una pequeña mochila con lo esencial. Una linterna potente, agua, una cámara y, por supuesto, el asterisco Liber Cantualis asterisco. El libro maldito tenía que volver a casa. El viaje en coche hacia las afueras de Córdoba fue un lento despojarse de las capas de la civilización. Las calles bulliciosas dieron paso a carreteras secundarias agrietadas, y éstas a caminos de tierra que serpenteaban entre olivares polvorientos y campos de girasoles resecos. El sol de la tarde andaluza era implacable, blanqueando el paisaje y creando espejismos en el asfalto. El orfanato apareció de repente, coronando una pequeña colina, una silueta oscura y dentada contra el cielo azul cobalto. Desde la distancia parecía un animal prehistórico muerto, cuyo esqueleto de piedra estaba siendo lentamente devorado por la vegetación. Un silencio antinatural parecía emanar del lugar, un vacío sonoro que absorbía el canto de las cigarras y el murmullo del viento. Aparcó el coche a una distancia prudencial y caminó el último tramo. Con cada paso, el aire parecía volverse más denso, más frío. La valla perimetral de hierro forjado estaba oxidada y en gran parte derribada, una invitación a un santuario profanado. Al cruzar el umbral del antiguo portón, tuvo la sensación de estar entrando en un espacio regido por otras leyes, donde el tiempo no avanzaba de forma lineal, sino que se había coagulado en torno a un instante de dolor perpetuo. La fachada del edificio estaba cubierta de cicatrices, y las ventanas vacías parecían las cuencas oculares de una calavera gigante, mirando al mundo con una indiferencia ciega. La hiedra, con sus zarcillos leñosos, se aferraba a la piedra como si quisiera estrangular al edificio y arrastrarlo de vuelta a la tierra. El interior era aún más desolador. El vestíbulo principal, que una vez debió resonar con las voces y los pasos de los niños, era ahora una caverna de escombros y silencio. Un rayo de sol solitario se colaba por un agujero en el techo, iluminando una pila de pupitres rotos y libros escolares descompuestos por la humedad, sus páginas hinchadas y cubiertas de moho negro. El olor era abrumador, una mezcla de tierra mojada, madera podrida, yeso descompuesto y esa extraña y persistente dulzura floral que había leído en las descripciones, el perfume fantasmal de las ofrendas a los muertos. Javier avanzó con cuidado, sus pasos levantando nubes de polvo que parecían negarse a asentarse de nuevo, como si estuvieran compuestas de algo más que simple materia inerte. Siguiendo los esquemas que su tío abuelo había dibujado en los márgenes del libro de coro, encontró la capilla. Estaba al final de un largo pasillo, tras una doble puerta de madera cuyo barniz se había agrietado en un mapa de la decadencia. El espacio estaba sorprendentemente intacto en comparación con el resto del edificio, aunque el techo se había derrumbado parcialmente, dejando que un pilar de luz cayera directamente sobre el lugar donde una vez estuvo el altar, como un foco divino iluminando el escenario de un crimen. Los bancos estaban volcados, y los vitrales rotos proyectaban manchas de color desvaído sobre el suelo cubierto de polvo y excrementos de pájaros. Pero la estructura básica permanecía, un esqueleto de santidad que contenía un alma de pura maldad. Javier se arrodilló en el lugar que indicaban los dibujos de su tío abuelo justo delante de los restos del altar. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tambor sordo en el silencio opresivo de la capilla. Sus manos, temblorosas, apartaron los escombros, los trozos de yeso y la tierra acumulada durante décadas. El polvo se le metía en la garganta, seco y áspero. Y entonces la encontró, la rejilla.
Estaba oxidada, casi soldada al marco de piedra por la corrosión y el tiempo, pero era inconfundible, con un diseño de volutas que pretendía ser ornamental, pero que ahora parecía una mueca grotesca. Acercó el rostro y sintió una corriente de aire frío que ascendía de las profundidades, un aliento gélido que olía a tierra húmeda, a raíces y a algo más. Un olor orgánico, a descomposición antigua, apenas solidificada. Era el olor de la cripta, el olor de la verdad. Sabía que tenía que bajar. No era una elección impulsada por la curiosidad académica, sino una compulsión, una deuda ineludible con la verdad que había perseguido hasta el borde de aquel abismo. Aquel aliento helado que ascendía de la cripta era una llamada, la exhalación final de un secreto que había esperado décadas para ser escuchado. El historiador en él, el hombre de lógica y escepticismo, se replegó, dejando paso a algo más antiguo. El testigo. Tenía que completar el viaje que su tío abuelo nunca pudo terminar, descender a la oscuridad que había fracturado su mente para poder, quizás, traer de vuelta una brizna de justicia, aunque solo fuera en la forma de un recuerdo rescatado del olvido. El aire en la capilla parecía vibrar con una tensión expectante, como si las propias paredes, impregnadas de los ecos de innumerables misas, contuvieran la respiración, esperando ver si el intruso se atrevería a cruzar el último umbral, el que separaba el escenario del horror de su maquinaria interna. Cada segundo de vacilación se sentía como una traición a las voces anónimas que le habían guiado hasta allí, a través de las páginas amarillentas de un libro prohibido. Con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, forzó la losa suelta que los diagramas indicaban como la entrada. La piedra, pesada como una lápida, se resistió con un quejido gutural, un sonido de huesos viejos rompiéndose, que resonó en la quietud de la capilla y pareció despertar a los fantasmas del lugar. El hueco que se abrió era una boca cuadrada y hambrienta que exhalaba una oscuridad total, tangible, una negrura que parecía tener peso y textura, y que traía consigo un olor aún más intenso a tierra removida y a una dulzura pútrida que revolvía el estómago. Javier encendió la linterna de su móvil, y el haz de luz, una aguja temblorosa y artificial, apenas logró perforar los primeros metros de la tiniebla, revelando el comienzo de una escalera de caracol tallada directamente en la roca, cuyos escalones descendían hacia un destino desconocido. El contraste entre la luz polvorienta del sol que se filtraba en la capilla y la negrura absoluta de la cripta, era el de dos mundos, el de los vivos, y el de una memoria demasiado terrible para morir del todo. El descenso fue un viaje a otro tiempo, a un estrato de la historia donde la fe se había convertido en una patología mortal. Cada escalón de piedra era resbaladizo por la humedad, cubierto de una fina capa de limo que obligaba a Javier a apoyarse en la pared curva, sintiendo la frialdad de la roca viva contra la palma de su mano. El aire se volvía más denso, más frío, y más difícil de respirar con cada metro que bajaba. El sonido de sus propios pasos y de su respiración agitada era lo único que rompía un silencio que era más que una ausencia de ruido. Era una presencia física, una presión en los oídos que parecía querer aplastar cualquier sonido extraño. El haz de su linterna bailaba sobre las paredes, revelando marcas de herramientas, arañazos y manchas oscuras que su mente, aterrorizada, se negaba a identificar. Sentía como si estuviera descendiendo por la garganta de un leviatán dormido, un monstruo de piedra y secreto que podía despertar en cualquier momento. Finalmente sus pies tocaron un suelo plano. Estaba en la cripta. El espacio era mucho más pequeño de lo que había imaginado, opresivamente claustrofóbico. Las paredes de piedra desnuda parecían sudar una humedad perpetua, y el techo bajo le obligaba a encorvarse ligeramente, una postura de sumisión involuntaria. El aire aquí abajo era una reliquia, estancado durante décadas, con un olor tan complejo y antiguo que resultaba casi paralizante, el aroma metálico de la sangre seca impregnado en la piedra porosa, la fragancia agria del miedo solidificado y el olor fundamental de la tierra, la tumba final de todas las cosas. La luz de la linterna era devorada por las sombras, creando formas danzantes que jugaban con la periferia de su visión. Era un útero de piedra, una cámara de ecos donde el único sonido que había importado era el último. En el centro de la estancia, directamente bajo la posición de la rejilla de la capilla, se encontraba un bloque de piedra toscamente tallado. No era un altar en el sentido litúrgico, no había adornos, ni cruces, ni inscripciones. Era una mesa de carnicero, una losa funcional y brutal, cuya superficie estaba llena de muescas y arañazos. La piedra, de un color gris pálido, estaba manchada en el centro por una sombra más oscura,
una mancha indeleble que se había filtrado en la roca a lo largo de los años, un mapa geológico del sufrimiento. Javier no necesitaba ser un forense para saber qué había causado esa mancha. Era el epicentro del ritual, el punto exacto donde la teología de mente de Madre Elvira se había materializado en un acto de violencia sagrada. Se sintió un profanador, un arqueólogo de la atrocidad, y la necesidad de documentar luchaba contra el impulso primario de huir y no mirar atrás jamás. Pero lo más terrible no era el altar. Javier movió el haz de luz por las paredes, barriendo lentamente la superficie irregular de la piedra. Al principio, no vio nada fuera de lo común. Pero entonces, la luz se detuvo en una sección de la pared que parecía diferente. La mampostería era más reciente, el color del mortero más claro. Se acercó y vio que no era una reparación. Era un sello. Una alcoba no más grande que un niño pequeño, había sido excavada en la pared, y luego tapiada con una argamasa vasta y desigual, aplicada con una prisa profana. Un escalofrío recorrió su espalda, una comprensión helada que se extendió por sus venas como un veneno. No era una tumba. Era un nicho. Una prisión de ladrillo y mortero que contenía algo más que huesos. Contenía un secreto. Lentamente, como en una pesadilla, continuó barriendo la pared con la luz. Y el horror se multiplicó. No era solo una alcoba. Había otra a su lado, y otra más arriba. Y otra. La pared entera era un panal de muerte, un mosaico de pequeñas tumbas anónimas. Contó. 1, 2, 10, 20. Perdió la cuenta. Cada sello de argamasa representaba a un ausente, un niño cuyo nombre había sido garabateado en los márgenes de un libro, cuya vida había sido sacrificada para alimentar un coro eterno. Aquí estaban. No se habían fugado, no habían sido adoptados. Habían sido absorbidos por las propias paredes del lugar que debía protegerlos, convertidos en parte de la arquitectura del horror. La burocracia del cielo de Madre Elvira era meticulosa en su crueldad, cada alma cuidadosamente archivada en su prisión de piedra. En una de las alcobas, a la altura de los ojos, algo captó el reflejo de la luz. Alguien, quizás el último acólito con un vestigio de conciencia o la propia Madre Elvira en un acto de devoción final, había grabado una inscripción tosca en el mortero aún fresco, usando un clavo o algún objeto afilado. La caligrafía era casi infantil, temblorosa, como si hubiera sido escrita en la oscuridad y con las manos manchadas. La luz de la linterna reveló las palabras, una frase en latín que hizo que a Javier se le contrajera el alma, un golpe físico que le robó el aliento. Eran solo 5 palabras, pero contenían en ellas la totalidad de la blasfemia, la justificación teológica de la masacre. El horror ya no era solo físico y emocional. Ahora era intelectual, una perversión absoluta de todo lo que él había estudiado y respetado. Asterisco cantate Domino canticum novum asterisco, cantad al Señor un cántico nuevo. Era el primer versículo del Salmo 98, una de las llamadas a la alabanza más jubilosas de toda la Biblia. Un himno a la creación y a la salvación. Y aquí, en las entrañas de un matadero de niños, se había convertido en el epitafio más cruel y perverso imaginable. El cántico nuevo no era una metáfora de la alegría. Eran los gritos de los niños sacrificados ascendiendo por la rejilla. Era la voz del Cordero, el último aliento de terror y dolor transformado, en la mente de Madre Elvira, en una ofrenda musical a un Dios sordo y monstruoso. En ese instante, la imagen pública de la fundadora del orfanato, la Santa Viviente de Córdoba, se desmoronó por completo en la mente de Javier, revelando el rostro de un monstruo absoluto. La fe de Madre Elvira no se había corrompido, se había perfeccionado en su propia lógica interna, hasta convertirse en una máquina de matar. No había locura en sus actos, sino una coherencia aterradora, una dedicación fanática a una premisa herética. Ella no había dudado. No había sentido remordimiento. Cada niño sellado en aquellas paredes era, para ella, una nota perfectamente ejecutada en su sinfonía para Dios, una prueba irrefutable de su propia santidad y de su poder, para reescribir las leyes de la salvación. Javier apoyó una mano en la pared fría y húmeda, sintiendo náuseas, una oleada de vértigo que amenazó con derribarlo. El aire de la cripta parecía ahora cargado con las voces silenciosas de todos aquellos niños, un coro mudo que gritaba a través de las décadas.
En ese momento, en la profundidad de aquella tumba colectiva, Javier comprendió por fin a su tío abuelo. El padre Miguel no se había vuelto loco por el horror que había visto. Se había vuelto loco por la verdad que había comprendido. Había visto la lógica interna de la fe de Madre Elvira. Había entendido la teología que sustentaba la atrocidad. Y esa comprensión, esa lucidez sobre la capacidad humana para retorcer lo sagrado hasta convertirlo en una justificación para el mal absoluto, fue lo que destrozó su mente. No fue el miedo lo que lo quebró, sino la claridad. Estar en aquella cripta no era como estar en un lugar embrujado. Era como estar dentro del cráneo de un fanático, un espacio donde la piedad y la crueldad se habían vuelto indistinguibles. El haz de la linterna temblaba en su mano, proyectando sombras erráticas que parecían burlarse de él. Se dio cuenta de que estaba jadeando, bebiendo el aire viciado de la cripta como si fuera el último que le quedaba. Tenía que salir de allí. La investigación había terminado. Había encontrado la verdad. Una verdad mucho más tangible y pesada de lo que jamás habría imaginado. No eran solo documentos y testimonios. Eran cuerpos. Eran nombres sellados en la oscuridad. La historia había dejado de ser una abstracción para convertirse en una presencia física que amenazaba con aplastarlo bajo su peso. El conocimiento que había adquirido no era un trofeo académico, sino una herida, una cicatriz que llevaría para siempre. La subida por la escalera de caracol fue una huida desesperada, un ascenso desde el infierno hacia un purgatorio de luz gris. Cada paso era un esfuerzo, como si la gravedad de la cripta, la densidad de su pena acumulada, se aferrara a sus pies, intentando retenerlo. No miró atrás. No podía. El recuerdo de las paredes llenas de nichos estaba grabado a fuego en su retina. Cuando su cabeza emergió por fin en el suelo de la capilla, la luz del sol le pareció irreal, violenta, demasiado brillante para un mundo que ahora sabía que contenía tales profundidades de oscuridad. Aspiró el aire polvoriento de la capilla como si fuera el más puro de los oxígenos, y el sonido de su propia tos resonó en el silencio, un sonido vivo y profano en aquel mausoleo. Se quedó de rodillas durante un largo rato, con las manos apoyadas en el suelo sucio, temblando incontrolablemente. El mundo exterior, el canto de un pájaro a lo lejos, el susurro del viento entre las ruinas, todo parecía pertenecer a otra realidad, una a la que ya no estaba seguro de poder regresar por completo. Había resuelto el misterio que consumió a su tío abuelo. Había encontrado la verdad. Pero la verdad no le trajo paz, solo un peso insoportable y una pregunta que resonaría en su mente por el resto de sus días. ¿Cuántos otros coros silenciosos cantan en las criptas olvidadas de la historia, esperando a que alguien, finalmente se atreva a escuchar su música? El silencio del orfanato de San Lázaro ya no era vacío, estaba lleno de la melodía final del cántico nuevo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que se colaban por los vitrales rotos, pintando el interior de la capilla con una belleza grotesca y melancólica. Javier se levantó, sintiendo el cuerpo dolorido y el alma vacía. Cogió el asterisco Liber Cantualis asterisco, que había dejado junto a la entrada de la cripta. El libro de cuero agrietado ahora se sentía diferente en sus manos. Ya no era una clave, sino un ataúd. Contenía no solo las notas de un ritual, sino las vidas y las muertes de docenas de niños. Su peso parecía haberse multiplicado, cargado con la gravedad de las almas que representaba. Sabía que su trabajo no había terminado con el descubrimiento. Apenas había comenzado. Ahora venía la parte más difícil, intentar que el mundo escuchara una historia que preferiría seguir ignorando. Mientras caminaba de regreso hacia la salida del orfanato, un repentino golpe de viento se coló por el pasillo principal, levantando un remolino de polvo y hojas secas. Y en el sonido del viento, o quizás justo debajo de él, en el umbral de la audición, a Javier le pareció oírlo. Un murmullo débil, polifónico, casi imperceptible. Una melodía sin palabras, triste y extrañamente hermosa, que parecía emanar no de un punto concreto, sino de las propias piedras, del aire, del alma del edificio. Se detuvo, con el corazón helado, escuchando. ¿Era el viento? ¿Era su mente, traumatizada y sugestionada? ¿O era el coro de los ausentes, reconociendo al fin a su primer y único oyente? No esperó a encontrar la respuesta. Apretó el libro contra su pecho, y salió del orfanato sin mirar atrás, dejando que la música de los niños perdidos llenara el silencio que él dejaba a su paso.
El legado de Madre Elvira no era de piedra y mortero, sino de sonido y silencio. Su obra no había sido la salvación, sino la creación de una pieza de música sacra cuya partitura estaba escrita con vidas humanas, y cuyas notas eran los ecos del terror. Javier se dio cuenta de que el mal que había desenterrado no era un evento histórico concluido, un capítulo cerrado que podía ser archivado y olvidado. Era una presencia persistente, una herida en el paisaje que seguía supurando su veneno en forma de leyenda y de un coro fantasmal. La verdad, no había liberado a nadie. Simplemente le había hecho a él prisionero de la misma historia que había consumido a su tío abuelo, convirtiéndolo en el nuevo guardián de un secreto que el mundo no estaba preparado para oír. La puerta de hierro forjado chirrió al pasar, un sonido agudo que pareció una despedida o una advertencia. Al volver la vista hacia la colina, vio la silueta del orfanato recortada contra el crepúsculo. Ya no era solo un edificio en ruinas. Era un instrumento musical gigantesco y macabro, construido para interpretar una única y eterna composición. Y su coro, formado por las almas robadas de los inocentes, seguiría cantando su misa en el silencio, noche tras noche, esperando que alguien más se desviara del camino, se atreviera a entrar, y finalmente, escuchara la terrible belleza de su canción. La historia de San Lázaro no había terminado, simplemente había encontrado a su nuevo narrador. Con el peso del conocimiento sobre sus hombros, Javier regresó a su coche. El motor, al arrancar, sonó como una profanación en la quietud del campo. Mientras se alejaba por el camino de tierra, vio las ruinas por el espejo retrovisor, empequeñeciendo hasta convertirse en una mancha oscura en el horizonte. Pero sabía que, por muy lejos que fuera, nunca podría escapar del todo. El coro de los ausentes ya no estaba confinado a las paredes del orfanato. Ahora una parte de él cantaba dentro de su propia memoria, una melodía de fondo perpetua que le recordaría para siempre el precio de desenterrar verdades que fueron enterradas por una buena razón. Su búsqueda de la lógica histórica había terminado en el corazón de un mito gótico, y él se había convertido en su último y más solitario habitante. El trabajo de publicación de sus hallazgos sería un camino arduo y solitario. Se enfrentaría al escepticismo de sus colegas, a la negación de las instituciones y a la incredulidad de un público que prefiere las mentiras cómodas a las verdades monstruosas. Su investigación meticulosamente documentada sería probablemente relegada a las notas a pie de página de revistas académicas de nicho, tratada como una teoría fascinante pero demasiado extrema para ser plenamente aceptada. La historia oficial, protegida por el paso del tiempo y el poder del silencio institucional, probablemente permanecería intacta. El mal no sería castigado, solo descrito. Y el orfanato seguiría en pie, con su coro intacto, un monumento a la impunidad. La noche cayó sobre los campos de Córdoba, mientras Javier conducía de vuelta a la ciudad. En la oscuridad de su coche, el silencio era total. Pero ya no era un silencio vacío. Estaba preñado de la música que había escuchado, o que había creído escuchar. Se preguntó si su tío abuelo, en sus últimos días en el manicomio, también oía esa melodía, si sus balbuceos sobre ángeles sin voz, y la música del cordero, no eran delirios, sino intentos desesperados de describir lo indescriptible. Javier ahora compartía esa carga. Se había convertido en el heredero de una locura lúcida, el custodio de un coro de fantasmas. Y sabía que, en las noches de insomnio que sin duda le esperaban, volvería a escuchar su cántico. La verdad, se dio cuenta, no siempre ilumina. A veces, te arrastra a la oscuridad de la que procede. Había querido rescatar la historia de las garras del mito, pero en su lugar, había descubierto que algunos mitos son la única forma que tiene la historia de contar las verdades más insoportables. El coro de San Lázaro no era una leyenda para asustar a los niños, era el testamento final de los niños que ya no podían ser asustados. Era su legado, su única forma de permanencia, y mientras él viviera para recordarlo, su música, por terrible que fuera, nunca se apagaría del todo. El viaje de vuelta fue un lento regreso a un mundo que ya no parecía el mismo. Las luces de la ciudad a lo lejos prometían normalidad, orden y razón, pero Javier sabía que eran una ilusión frágil, una fina capa de civilización extendida sobre abismos de irracionalidad y horror. Había mirado dentro de uno de esos abismos, y había visto cómo la fe, la piedad y el amor podían ser retorcidos hasta convertirse en sus opuestos exactos.
La historia del orfanato de San Lázaro de las Almas Perdidas no era solo una tragedia del pasado. Era una advertencia eterna sobre los monstruos que pueden nacer cuando la certeza absoluta se apodera de un corazón humano. Al llegar a su casa, dejó el asterisco Liber Cantualis asterisco sobre su escritorio. El libro parecía un objeto alienígena, en la ordenada pulcritud de su estudio, un artefacto de un mundo de pesadilla que había invadido su realidad. Durante mucho tiempo, se quedó mirándolo, viendo en su cuero gastado no solo la historia de un orfanato, sino el reflejo de su propia ingenuidad perdida. Había comenzado su investigación como un escéptico que buscaba explicaciones terrenales, y la había terminado como un hombre que había escuchado cantar a los muertos. El historiador había muerto en aquella cripta, y en su lugar había nacido un guardián de ecos. Esa noche Javier no durmió. Se sentó en la oscuridad de su estudio, con el silencio de la casa a su alrededor. Pero en el fondo de ese silencio, como una estática lejana, la melodía estaba allí. Débil, intermitente pero inconfundible. El coro de los ausentes le había seguido a casa. Ya no era solo una historia que contar. Era una presencia con la que tendría que aprender a vivir. La misa de los ausentes no había terminado en 1932. Simplemente, había cambiado de congregación. Y ahora, él era el único feligrés. Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido. Al salir de la cripta y volver a la luz del sol, el mundo le pareció a Javier irreal, demasiado brillante y ruidoso después de la negrura y el silencio absolutos de la tumba. El aire de la capilla, que antes le había parecido viciado y pesado, ahora se sentía extrañamente limpio, vibrante de vida. Una vida que se sentía casi como una ofensa en aquel lugar consagrado a la muerte. Se quedó arrodillado un largo rato sobre el suelo polvoriento, con las manos apoyadas en las baldosas frías, temblando de una forma incontrolable que no era solo por el frío de la cripta, sino por el shock postraumático de la revelación. La verdad no había sido un descubrimiento intelectual, una pieza final que encajaba en un puzzle académico. Había sido una experiencia física, una inmersión en el epicentro de una maldad tan pura y concentrada que parecía haber dejado una radiación residual en su propia alma. El historiador que había descendido por aquella escalera había muerto allí abajo. El hombre que emergió era un testigo, un superviviente de una atrocidad que trascendía el tiempo, y ahora llevaba el peso de docenas de voces silenciadas sobre sus hombros, un fardo invisible pero infinitamente más pesado que cualquier legajo de archivo. La luz del atardecer, que se colaba en franjas doradas y sangrientas por los vitrales rotos, ya no le parecía hermosa, sino que pintaba la escena de la desolación con los colores de un sacrificio inacabado. Mientras caminaba de regreso hacia la salida del orfanato, con el asterisco Liber Cantualis asterisco apretado contra su pecho, como si fuera un escudo frágil contra los ecos del lugar, un repentino golpe de viento se coló por el largo y oscuro pasillo principal. Levantó un remolino de polvo, hojas secas y fragmentos de papel descompuesto, una pequeña y efímera tormenta dentro de las ruinas. Y en el sonido del viento, o quizás justo debajo de él, en el umbral mismo de la audición, a Javier le pareció oírlo. No era un lamento, ni un grito, sino algo mucho más inquietante, un murmullo débil, polifónico, casi imperceptible, como el de un coro infantil practicando una melodía a una distancia incalculable. Era una melodía sin palabras, una cadencia triste y extrañamente hermosa que parecía no tener un origen concreto, sino emanar de las propias piedras, del aire estancado, del alma misma del edificio. Se detuvo en seco, con el corazón helado y la respiración contenida, escuchando con una intensidad que le hacía daño en los oídos. Era el viento jugando con los huecos de las ventanas rotas. Era su propia mente, traumatizada y sugestionada por el horror que acababa de presenciar. O era el coro de los ausentes, reconociendo al fin a su primer y único oyente en más de medio siglo. No esperó a encontrar la respuesta. Apretó el libro con más fuerza, como si temiera que se lo arrebataran unas manos invisibles, y salió del orfanato casi corriendo, sin mirar atrás, dejando que la música imposible de los niños perdidos llenara el silencio que él dejaba a su paso. El viaje de vuelta a Córdoba fue un lento y doloroso regreso a un mundo que ya no parecía el mismo. Las luces de la ciudad, que comenzaron a parpadear en el horizonte a medida que la noche devoraba el paisaje,
ya no le parecían un símbolo de seguridad y civilización. Ahora las veía como una ilusión frágil, una fina capa de orden y razón extendida sobre abismos de irracionalidad y horror como el que acababa de explorar. Se dio cuenta de que el mal que había desenterrado no era una anomalía histórica, un evento aislado y monstruoso confinado a las paredes de un orfanato olvidado. Era una manifestación de una oscuridad inherente a la condición humana, una oscuridad capaz de disfrazarse de piedad, de retorcer la fe hasta convertirla en una justificación para la crueldad más absoluta. La historia del orfanato de San Lázaro no era solo una tragedia del pasado, era una advertencia eterna sobre los monstruos que pueden nacer cuando la certeza absoluta se apodera de un corazón humano y el silencio institucional se convierte en su cómplice. Comprendió por fin la locura de su tío abuelo, no como una debilidad mental, sino como la consecuencia inevitable de haber mirado fijamente a ese abismo, y haber comprendido que el abismo no estaba vacío, sino que cantaba con las voces de los inocentes. Fiel a su vocación, Javier documentó sus hallazgos con una precisión meticulosa y exhaustiva. Escribió un largo artículo académico, adjuntando fotografías de la cripta, transcripciones de las notas del padre Miguel, y un análisis detallado de la liturgia blasfema de la misa de Absentibus. Lo envió a las más prestigiosas revistas de historia y teología de España. La respuesta fue un muro de silencio educado y de escepticismo cortés. Algunos editores lo rechazaron por ser demasiado especulativo, otros por carecer de fuentes corroborativas externas, una ironía cruel dado que la eficacia del encubrimiento era parte central de la historia. Finalmente su trabajo fue publicado pero no en las grandes revistas, sino en una publicación de nicho, especializada en folclore y heterodoxias religiosas. Su verdad fue relegada a una nota a pie de página de la historia, tratada como una teoría fascinante pero demasiado horrible para ser plenamente aceptada. El mal no fue castigado, ni siquiera reconocido oficialmente, simplemente fue desenterrado y vuelto a archivar, esta vez en el cementerio de las curiosidades académicas. La diócesis de Córdoba nunca respondió a sus solicitudes de comentario, manteniendo el mismo silencio pétreo que había condenado a su tío abuelo décadas atrás. Los años que siguieron al descubrimiento transformaron a Javier de una manera sutil pero irrevocable. El historiador riguroso y escéptico fue erosionado lentamente por el testigo atormentado. Desarrolló un insomnio crónico, y en el silencio profundo de las noches, en la quietud de su estudio, a veces creía oírlo de nuevo. El débil eco de un coro lejano, la misma melodía sin palabras que había escuchado en las ruinas. Ya no podía escuchar música sacra, especialmente los coros de niños, sin sentir un escalofrío helado, sin que su mente superpusiera la imagen de la cripta y la inscripción blasfema sobre la belleza de la música. Había resuelto el misterio que destruyó a su antepasado, pero al hacerlo, había heredado su maldición. Se había convertido en el único guardián de un secreto que el mundo no quería oír, el único miembro de una congregación fantasma. La verdad no le había traído la paz ni la catarsis, solo una soledad profunda y la certeza de que algunas puertas, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. El conocimiento no lo había liberado, lo había encarcelado junto a los fantasmas que había pretendido exhumar. El orfanato de San Lázaro de las Almas Perdidas sigue en pie, o lo que queda de él, una carcasa de piedra en una colina olvidada, coronando un paisaje indiferente. Para la mayoría, es solo una ruina más, un lugar para exploradores urbanos, o un recordatorio pintoresco de un pasado de miseria. Pero para los pocos que conocen la leyenda, y para el único hombre que conoce la verdad, el lugar es mucho más. No es un lugar embrujado, es un lugar habitado. No por fantasmas que buscan venganza, sino por un eco, por una obra de arte terrible y perpetua. El legado de Madre Elvira no fue de caridad, sino de música. Creó un coro eterno, y su orfanato es el instrumento que lo interpreta cada noche, cuando no hay viento. La historia ya no es una investigación, se ha transformado completamente en mito, un mito mucho más oscuro y terrible que la leyenda original, y en el corazón de ese mito reside una pregunta inquietante, una nota final que cuelga en el aire para siempre. ¿Y si los ausentes nunca se fueron realmente? ¿Y si siguen allí, en la oscuridad de su cripta, cantando su misa en el silencio, esperando pacientemente a que alguien más, algún día se atreva a bajar las escaleras,
Y finalmente, escuche. Has oído la verdad de hoy. Si no te unes a nosotros, esta verdad seguirá rondando a los desprevenidos. Inscríbete, activa la campana y comparte, antes de que el próximo secreto te encuentre desprevenido.